Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad se me ha encomendado la capacitación de lo que sería la programación VBA en el entorno de AutoCAD y el entorno de Excel. Gracias por la invitación al Centro de Capacitaciones Infinity Tech, por la cordial invitación. Esperamos colmar las expectativas. Vamos a empezar. Más que todo, este curso va a ser más que todo práctico, con poco de teoría. Muchos saben que ahora, hoy en día, podemos decir, está haciendo el boom lo que sería la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial necesita prompt, que son mensajes, algo que ustedes tienen que coadyuvar o indicar a la inteligencia artificial para que ellos puedan entender, hacer un trabajo más exhaustivo y brindarles mejores respuestas. No nos olvidemos que la IA también es resultado de una programación. Una programación, anteriormente se decía que la IA no es más que un bucle de sistema o de concatenaciones para que ustedes puedan simular diferentes escenarios, ¿no? Por decir, ¿qué pasa si preparo un hormigón? ¿Qué pasa si le echo mucha agua? ¿Qué pasa si el árido está sucio? ¿Qué pasa si la arena está sucia, ¿no? Entonces la IA, en términos de programación, no es más que diferentes situaciones que se adecuan a los diferentes escenarios. Pero para esto nosotros no vamos a hacer preguntas tan simples, ¿no? Por decir, si ustedes agarran el Excel, ya hay diferentes herramientas que lo pueden ver en la red, que algunos se especializan en la programación, otros en el tema de edición y video, otros se especializan en la generación de texto, y hasta incluso hay quienes hacen sus tareas, ¿no? O sus trabajos de investigación. Pero siempre, hasta el momento, la parte lógica, la parte humana, siempre, ¿no? Va a estar por encima de la IA, está en competencia. Entonces la IA necesita de datos más precisos o de prompt que ustedes van a meter, si es que están trabajando con la IA, y obtener mayor resultado. Anteriormente, años atrás, lo que se hacía era, bueno, no había la IA, ¿no? Como tenemos ahora, teníamos que ir y buscar manuales, catálogos, ya sea en inglés, en árabe, hasta incluso en ruso, ¿no? Y hacer cursos de capacitación. Hoy en día la tecnología está muy adelantada, pero también tiene sus contrariedades, ¿no? No creo que vayan a leer toda la información que se publica en la red, ¿no? Para eso han generado un asistente que es la IA, dependiendo de las causales que ustedes vayan a desarrollar. Entonces, este curso va a complementar y les va a ayudar a ustedes para tener el conocimiento propio de qué es lo que hace un programa de automatización. Por decir, una zapata, si hay algunos que son supervisores, planillas de Excel. ¿Por qué el Excel? El Excel es el primer lenguaje de programación que nosotros hemos iniciado desde que estuvimos en la universidad. Incluso lo utilizamos en la escolaridad, ya sea en secundaria, ¿no? Cuando hacemos una condición, sumar sí o encontrar la media o multiplicar. En Excel siempre hemos introducido las fórmulas, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje de programación, pero para llegar a múltiples personas, ¿no? Como lo decíamos, estudiante, licenciado, arquitecto e ingeniero. Es el primer lenguaje de programación que nosotros empezamos a utilizar. Ya, ahora, este curso se desarrolla más que todo en AutoCAD. Para esto, ustedes sí o sí necesitan tener los conceptos básicos. Algunos ya tal vez manejan programación y vamos a profundizar algunos puntos, como también hay algunos puntos que lo vamos a ver superficialmente, ¿no? No se olviden que este es un curso aplicado. A veces hay personas que tienen ese concepto más profundo, desde un
tema netamente de ingeniería de sistemas o ingenieros en programación, ¿no? El de nosotros es algo más aplicado, algo más exacto, enfocado a los resultados de la construcción. Ya vamos viendo en la siguiente diapositiva. En este curso vamos a inducir al ingeniero, arquitecto o a la persona que está interesada en desarrollar programación vía Excel, AutoCAD. Vamos a darle diferentes pantallazos para que ustedes puedan desarrollar la programación mediante macros. ¿Qué significa? Algunos escuchan macro, otros utilizan add-in, otros escuchan plugin, ¿no? Las macro, como su lenguaje lo dice, ¿no? Se necesita estar anclado en un entorno. En este caso está anclado en el entorno de Excel. Vamos a hacer la conexión directa de Excel a AutoCAD, como también hay cursos que solamente se dedican a programar en AutoCAD, ¿ya? Y mandan los datos a Excel. Nosotros vamos a hacer de Excel, mandar mediante VBA, este que tenemos aquí, Microsoft Visual Basic por aplicaciones, y lo vamos a lanzar al AutoCAD. Aquí tenemos los diferentes lenguajes que a algunos tal vez se les hacen familiares. El AutoCAD en su entorno genérico ha sido programado en el lenguaje Autolips. ¿Qué quiere decir eso? Que AutoCAD utiliza bastante el lenguaje Autolips. En el modo de la inteligencia artificial, el Autolips ha sido programado la inteligencia artificial en este lenguaje. El Autolips es muy complejo y pueden profundizar de qué se trata el Autolips. Después tenemos los BBWA, que serían aplicaciones macro. Estas aplicaciones macro pueden servirnos para lo que es AutoCAD, pueden servirnos para lo que es SAP, pueden servirnos para lo que es Setup, RAM, diferentes modos de conectar directamente desde Excel, desde su entorno nativo hasta su entorno del producto que ustedes vayan a utilizar. Es bastante utilizado en programación del BIM, que sería la información de modelos de construcción. Si vamos profundizando el Autoliv, tenemos el BBVA y también tenemos el Visual Studio, como también tenemos lenguajes que serían el C Sharp. Y estos lenguajes pueden ustedes abarcar a lo que sería 3D Max, Revit, AutoCAD, pero esta es la primera opción que nosotros vamos a desarrollar en este curso, ¿no? Visual Basic por aplicaciones. ¿Qué quiere decir? En torno de Visual Basic, que el Visual Studio no es más que el hermano mayor de Visual Basic, ¿no? Esto es aplicado. Van a ser muchas herramientas resueltas en base a Visual Basic aplicaciones. Y eso ustedes lo pueden desarrollar para AutoCAD, Navis, Project y cualquier programa. Entonces, es una buena opción la que han tomado en Visual Basic por aplicaciones. Algo, un poco de reseña. Yo soy el ingeniero Andrés Maldonado, de profesión Ingeniería Civil de la Universidad Gabriel René Moreno, director de obras y contratos públicos y privados. Asesor técnico en construcción vial, instructor de programa de diseño vial en carretera y colegio de ingenieros civiles, como también diferentes centros de capacitación. Programador de herramientas CAD, asesor técnico de herramientas BIM a empresas y CEO de la consultora Daifer. Eso más que todo para que sepan quién es el que está a este lado del micrófono y está dispuesto a compartir todo lo que es el conocimiento en base a la obra o en base a la programación. En nuestra área tenemos diferentes programas de arquitectura y modelos 3D. Por decir, tenemos Revit, 3D Max, SketchUp, Navisworks y Vectorworks. ¿Ustedes sabían que el Vectorworks es BIM desde que nació? O sea, fue un entorno que se actualizaba mucho antes de que haya Revit, ¿no? Y otro componente sería el Archicad. Esos programas salieron y fueron los primeros en llevar lo que sería la metodología BIM. Ya después hubo los programas que fueron implementando, ¿no?
Disculpe, Tenemos, ¿puedo hacer una pregunta? Eh, sí, claro. Buenas tardes, ingeniero. Quería preguntarle así, muy corta la respuesta. ¿Ha utilizado Vectorworks alguna vez? Vectorworks, como programación, no, pero he tenido la oportunidad de impartir cursos de Vectorworks y sé que ahí trabajan los Worksheets, que también es su lenguaje de programación. No sé si eso es la pregunta. He manejado el Vectorworks 2D, 3D y en tema de programación utilizan las Worksheets, que son hojas de trabajo. Sí, quería preguntarle si recomiendan utilizar el Navisworks eh, o, o Revit sigue siendo un poco más adelantado a sus herramientas. A ver si le entendí, Navisworks, y me está poniendo Navisworks si está al mismo nivel que Revit. Ajá, sí. Ya, el Navisworks es un visor de modelos 3D. Ya, el Navisworks usted no puede crear elementos, no puede generar nada. Máximo puede rotar, girar, hacer informes, todo lo que es visual. Carga los proyectos 3D del AutoCAD, del Revit, del SAP, del SIPE, todos los modelos, eso lo puede visualizar en el tema de Navi. Si va por el tema de que son iguales, no. No, el Revit, como el AutoCAD, generan sólidos, generan líneas. El Navis no, solamente almacena todos esos proyectos y usted puede visualizar. Ah, ok, listo. Gracias Ya. por su respuesta. Ya, de nada. Si hay alguna pregunta, no duden en preguntar y vamos a ver cómo podemos responder. Programas de análisis, seguimos. Análisis y diseño estructural. Tenemos el RAN Element, el CIPECAD, el robo de análisis estructural y el SAP 2000. Si ustedes saben, el CIPE no es de código abierto, es un cofre donde ustedes no pueden programar, ¿no? En cambio, el RAN Element, el robo estructural y el SAP tienen código abierto y muchos de estos se utilizan con la programación VBA, que sería programación en Excel. Si ustedes programan aquí, pueden enlazar directamente a estos programas mediante Excel, sin tener conocimientos profundos como sería el Visual Basic.net, el C Sharp, Python. Entonces, ustedes que están iniciando en el tema de programación y automatización, es muy buena herramienta el Excel para enlazar, para los que se dedican a la parte de estructura. También tenemos programas de estudio y diseño de vías, el Google Earth, el Global Mapper y el AutoCAD Civil 3D. En síntesis, tenemos un restaurante de puro software y programas que nosotros podemos llegar a ese restaurante, veámoslo como ese ejemplo, y podemos elegir la carta para ver qué es lo que vamos a hacer con nuestro proyecto. Pero, ¿qué pasa? Siempre, ¿no? No va a faltar algún comensal que va a decir, no me gusta este tema, este plato no me parece de mi agrado o cualquier detalle, ¿no? Lo mismo surge con el tema de los programas. Siempre hay algo que le falta al pastel o a la cereza, ¿no? Hay algo que le falta al punto caramelo. Para eso, ustedes tienen esta imagen que dice, me capacito, pero aún no logro mi objetivo. Ya, porque no nos olvidemos que esos programas son de alcance masivo. ¿Qué quiere decir? Que están diseñados para llegar a un gran número de usuarios. Y aquí tenemos un punto importante. El software que uso no tiene predefinido un diámetro de tubería. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces manejan programas de 3D y a veces no viene en unidades inglesas o en unidades métricas, ¿no? En nuestro rubro, algunos lo que habrán construido tenemos esa necesidad de uniformizar. ¿Por qué? Porque hay tuberías, Tigre lo maneja en inglesas, en unidades inglesas, 3/4 de pulgadas, y a veces fabricantes, por ejemplo, aquí en el oriente, en el lado de Santa Cruz, se maneja en unidades métricas. O hay diferentes
variaciones. ¿Qué tenemos que hacer para unir una tubería de tubería de drenaje pluvial o de ventilación? Si tenemos esos dos productos, tenemos que poner un acople que se adecue a esas dos dimensiones. Lo mismo significa en los programas, ¿no? Si no tengo ese diámetro de tubería, ¿qué hago? Empiezo a hurgar las configuraciones, puede ser, ¿no? Un tema. Pero imagínense 5 o 6 diámetros de tuberías, longitudes inmensas de tuberías, entonces tienen que empezar a automatizar. También tenemos particularidades de cada proyecto, por decir si tienen un muro inclinado, esos muros inclinados Revit hasta hace unos años, si no me equivoco, hace unos 2 años atrás no tenía los muros inclinados para poner abertura y siempre le faltaba, ¿no? Nosotros sabemos que a veces la arquitectura, como es tan amplia, en la parte de imaginación tienen esos detalles inclinados. Entonces Revit ha sido incorporado recién las aberturas en los muros inclinados. También algunos tienen revoques no predefinidos, ¿no? Por decir si hay una figura irregular que es un polígono que yo por cierto motivo hice un hueco en una abertura de una pared, tampoco no voy a tener una figura geométrica regular para cuantificar ese revoque. También tenemos armaduras en muro, no sé, un tipo de armadura tipo uno que pues, sea en modo G, por decir, o en modo L, tampoco no hay, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros hacemos nuestra planillita Excel y empezamos a hacer armaduras en base a lo que queremos, ¿no? Después tenemos muro de sostenimiento, otro ejemplo, con secciones distintas a los que trae. Por decir, si ustedes están en Bolivia y van al tema de Perú, tienen sus secciones típicas de muros de contención muy distintos a lo que es Bolivia. Y si van más allá a Colombia, también tienen otro tipo de secciones. Entonces ahí tienen dos opciones. Bueno, empezar a configurar su programa o directamente en una planilla Excel lo automatizan esa sección y cada vez que van, no sé, a diferentes instituciones o si tienen la oportunidad de diferentes países, hace una planilla paramétrica en la cual le meten programación y ustedes van a tener todos los métodos y formas de cada país. Plafones irregulares. También algunos nos contabilizan los programas en metros cuadrados, que es lo más común. Pero ¿qué pasa? Un problema que tenemos en las obras, bueno, ustedes también van a poder, los plafones que son los detalles que van en la esquina de los techos, ¿no? A veces nosotros lo cuantificamos por metro cuadrado, sin embargo lo pagamos por metro lineal. Entonces tenemos que hacer configuraciones en nuestro programa o caso contrario, agarramos Excel y le decimos que vamos a cobrar nosotros por metro cuadrado y al subcontratista le pagamos o al trabajador se le paga por metro lineal. Cosas así, que son pequeños puntos que nos suceden en la vida real. Algunas ventajas de empezar a programar. Nuestro día a día está rodeado de tecnología. Incluso ustedes tienen, puedo asegurarles que en su escritorio o incluso tienen en la mano un ordenador que es un sistema Android. ¿De qué le estoy hablando? De un móvil, un celular, ya sea iPhone o el tema Samsung o Redmi, diferentes sistemas operativos, ¿no? Todo tenemos en tecnología. Su pantalla que ven está generado por una programación. Hasta incluso las casas inteligentes que ya tienen Alexa o las casas Smart ya también están programadas, ¿no? Tú le dices, Alexa entra en modo cine y Alexa agarra, regula la luz. Si está en una sala de reunión, le dicen, Alexa entra en modo de reunión y el programa empieza a enfriar el ambiente. O sea, cosas así que ya vienen programadas para qué, para evitarnos nosotros que yo me levante y vaya a prender el foco o tal vez la intensidad de la luz no sea la adecuada a lo que yo quiero o la temperatura o diferentes tipos que han sido programados con el único fin de facilitarnos, ¿no? Y dice, la misma situación se refleja en cualquier lugar del mundo, en las oficinas, gestión de datos, las escuelas, alumnos cada vez emplean menos papel y bolígrafo. Todos saben que hemos salido de una pandemia, ¿no?
Y ahí fue donde se globalizó. Se globalizó el tema de las redes y también de las partes de cursos a distancia, ¿no? Eh, Esto no sería posible si hubieran habido personas que se dedicaron a programar y puedan habernos hecho la capacidad de interactuar, hacer trabajo en casa. Entonces no ha cambiado la forma de ver la programación. Ya una programación no era solamente para los ingenieros, para las personas de programación, ya fue una necesidad a nivel global. Ahora, ventajas de empezar a programar. Esto se aplica tanto para las programaciones en cualquiera de los lenguajes. Mejoran la capacidad de atención y concentración. Yo como persona humana voy a tener mejor capacidad de atención y concentración. La programación de un software medianamente complejo que me implica una atención extra a cada palabra que escribimos en el editor de código, ¿no? ¿Ustedes qué es lo primero que hacen? Se les ocurre una idea. Esa idea nace a partir de una necesidad de vender, una necesidad de crear recursos, ¿no? ¿Para qué? Para tener y satisfacer alguna necesidad que en su empresa tengan o en su estudio. También tienen que recordar los nombres de las variables, las normas del lenguaje. No es nomás agarrar y programar y empezar. Hay muchos que dicen, ya tenés, la IA te programa, es verdad, te da la programación, pero los prompts y ustedes también tienen que saber discernir. En mi caso, a veces cuando yo utilizo la IA, la IA me da resultados y si yo pago, pues belleza, ¿no? Me va a seguir dando datos reales. Pero ¿qué pasa muchas veces? La IA se sobrecarga. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces nos hace dar vuelta en el mismo círculo vicioso. Y si nosotros no estamos en la capacidad de atención y concentrado, la IA nos va a seguir dando vuelta un bucle que sigue dando. Es como han visto la parte de Doctor Strange, ¿no? El bucle que le hace a ¿cómo se llama? El devorador del mundo. Similar. Nos llegamos a esa situación, Dormano creo que era. Similar a esa situación, vamos a seguir dando vuelta, vuelta, vuelta en el mismo, y si no tenemos esa atención, vamos a seguir en ese bucle. Por eso es muy importante que la IA nos ayude, ¿no? Pero ustedes son los especializados en decirle a la IA, mira, te estás equivocando, por favor, revisa esta variable, o esto no me parece que lo estás haciendo como debería ser. La IA se va a decir, disculpa, tienes razón, no lo tomé, estás en lo correcto. O sea, palabras así le dice la IA, ¿no? Pero ustedes son la parte lógica que están. No se olviden que la IA es el resultado de diferentes bucles o diferentes escenarios, ¿no? Entonces aquí ustedes van a tener mayor concentración. Buen ejemplo del bucle, dice. Se ocurren así. Gracias por el comentario. También ventajas, tenemos más autonomía y mayor interés por la experiencia y el aprendizaje. Si ustedes aprenden a programar en Excel, van a querer seguir siendo, van a superar su barra. ¿Qué quiere decir? El nivel o la meta van a ir siempre aumentando más. Y eso les va a servir a ustedes a desarrollarse. Como su cerebro está concentrado, van a tener mayores poderes de decisión a la hora de tener una reunión, a la hora de que el hormigón está muy, por decir, si el hormigón está muy agua, entonces, ¿qué tienen que hacer? Quitarle la relación de agua, ¿no? O diferentes cosas, ¿no? O sea, su cerebro se va exigiendo más y ustedes van a tener más capacidad. Dice aprender por sí mismo la experimentación, siendo así autónomo. Deseo escribir un programa que haga X cosa. Esa X es una necesidad que ustedes tienen y que necesitan desarrollarlo, ¿no? De acuerdo a eso, comienza a probar con un tipo de sentencia, determinar variables con diferentes algoritmos. Algoritmo, esa es la palabra clave. Algoritmo, algunos me dirán, el TikTok tiene el algoritmo, el Facebook tiene un algoritmo. Si yo publico una venta, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Y el algoritmo que no es más, es una programación en base a mensajes que se han programado. Diferentes
formas, dando rienda suelta a la experimentación y la creatividad. Después dice mayor orden y capacidad de comprensión. Programación en cualquier lenguaje requiere ser ordenados en todo momento. Un ejemplo que nos dan, siempre nos ponemos primero la media, luego el zapato, ¿no? Es similar. No podemos ponernos primero el zapato y después la media, a menos que seamos el Chapulín Colorado, ¿no? Y al contrario, dice, el ordenador no será capaz de comprender correctamente nuestras órdenes. Es lo que le decía el ejemplo de la IA. Ya, entonces no nos va a comprender ese ordenador o nuestro programa que estamos haciendo en nuestra planillita Excel. Y lo mismo para los que se dedican en TikTok, Facebook o demás cosas, Instagram. Ya también tienen que mandarle mensajes. ¿Por qué? Porque están interactuando con un programa. Yo lo pongo, cuando llega un programa, lo denomino robot. ¿Por qué? Porque ese es mi robot que me va a hacer las cosas que yo le voy a ordenar, ¿no? Entonces, ustedes concéntrense de que va a ser un robot, un asistente, o como dice Tony Stark, Jarvis, ¿no? Un asistente. Y demás cosas, ventajas que pueden darnos empezar a programar. Mejor capacidad de cálculo lógica, ya hemos dicho, hemos hablado de eso un poco. Aquí tenemos un resumen. La acción de programar dice, numerosos estudios, esto es algo que quiero que vean, numerosos estudios realizados en niños muestran que la enseñanza de programación en edades tempranas se traduce en mejoras en la capacidad de cálculo y de la lógica. En Estados Unidos y en Japón, ellos ya no enseñan matemáticas, ya no enseñan física, están enseñando a programar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un lenguaje o perdón, no un lenguaje, cuando hacen un programa, un add-in, un plugin, indirectamente meten geometría, indirectamente meten la distancia entre dos puntos, indirectamente meten un vector direccional, y indirectamente, indirectamente van a introducir un plano en tres puntos, lógica, sentencia, todas esas cosas lo van introduciendo. Es por eso que los niños, ahora en nuestro medio, hay cursos de programación en Roblox para niños de 8 a 12 años, ¿no? Sin embargo, es hace unos 5 años atrás, pues, ¿quién iba a decir, no? Pero son cosas puntuales, ¿no? Que ellos a través del juego van adquiriendo esa destreza de cálculo y de lógica. Y en adultos dice, los resultados obviamente son menores, pero también generan una mejora. ¿Qué dice? Obviamente son mejores. No quiere decir que no pueden, sino que su curva de aprendizaje va a ser un poco más lenta, pero ustedes saben que la mente siempre se va llenando. Es un ordenador que ustedes le van metiendo información. Entonces, su curva de aprendizaje en un adulto no es tanto la programación, sino que el lenguaje y la forma como ambientarse ante la tecnología. Yo le pondría ahí que es la forma de la tecnología, ¿no? No es lo mismo que usted le den a una persona mayor un iPhone o un celular Samsung. A ellos les cuesta, ¿no? Buscan lo primero que es la tecla, entonces a ese punto van. No es a que ellos no van a poder, sino que les cuesta ambientarse. El hardware o el software que están utilizando, ¿no? Eso como hincapié. Y ahora, nosotros como la mayoría de aquí, no sé si hay algún ingeniero en sistema, supongo que todos somos técnicos, ¿no? Y necesitamos programación orientada a objetos. ¿Ya? ¿Cómo se dice esto? La programación orientada a objetos tiene la facilidad de diseño y relación con el mundo, reutilización de piezas de código y encapsulamiento, ocultar el estado de los objetos. Aquí tenemos una gráfica que es un objeto. En un objeto puede tener un método, puede tener un mensaje, puede tener un atributo y una clase. Ya vamos a ver que este objeto es un elemento que puede ser, ¿no? Una línea, puede ser un texto, una celda en Excel, y esa celda puede tener métodos. ¿Qué quiere decir los métodos? Son las propiedades. Y esa celda puede mandarnos mensajes, ¿no? Comunicación dirigida a un objeto, cosas así. Y la clase son las
variables que ustedes van a utilizar en Excel para poder hacer una clase que sería un ambiente para que ustedes van a empezar a introducir distintos tipos de variables. Y atributo propiedad de un objeto, ¿qué quiere decir? Una línea tiene un color, tiene un grosor, después la línea tiene trazo, punto, trazo, atributos, todo lo que significa generación o la parte visual. Ahí tenemos la programación orientada a objeto, donde nos dice que una clase puede ser un ejemplito aquí de los cachorritos, puede ser un perro. Ese perro que tiene en esta clase tiene un nombre, tiene una raza y tiene una altura. Y también qué puede decir ese perro qué puede hacer, puede comer, puede dormir y puede ladrar. Ahí están las propiedades. Aquí tenemos las propiedades y los métodos. Ahí se ve en forma más gráfica, ¿no? Lo que significa propiedades y lo que significa métodos. Propiedades significa atributo y las operaciones significan todos los métodos que ustedes pueden hacer, ¿no? En nuestro caso, si ponemos en vez de cachorro le decimos un texto, puede ser que tiene un estilo de texto, una fuente, tipo de letra, si es tachado. Y las operaciones, ¿no? Comer, dormir, ustedes pueden concatenar un texto y demás cosas. Se va entendiendo estos puntos que son fundamentales para que podamos continuar. Saliendo, ingeniero. Perdón, no le escuché. Saliendo. Ya, correcto, gracias por la confirmación. Ya, veamos con la jerarquía Excel y AutoCAD. Ustedes cómo el cometido de este curso es que ustedes van a manejar Excel y también vamos a manejar AutoCAD, ¿no? Vamos a, en realidad vamos a llevar datos al AutoCAD y del AutoCAD vamos a traer datos para que nos visualicen en Excel. Es decir, es de ida y vuelta. Porque si ustedes ven esta gráfica, el Excel tiene estos elementos. Tiene la aplicación, que la aplicación, ¿qué sería? El Excel, ¿no? Una aplicación sería el AutoCAD, otra aplicación sería el ETABS, el SAP, el Navisworks, todo eso se llaman aplicaciones. En este caso, nosotros, nuestra aplicación, nuestra definición indica que es el programa que está abierto. Después necesitamos saber los libros de trabajo o workbooks. Se refiere a los libros de trabajo o archivos. Ya, si alguien dice workbooks, ahorita vamos a ver la parte de lo que estamos hablando. Los sheets se refiere a las hojas dentro de un archivo y los rangos, que no son más que las celdas, ¿no? En cambio, el AutoCAD tiene toda esta lista de jerarquía, en la cual la aplicación de AutoCAD y ustedes tienen todas estas jerarquías, que es un diccionario, que es un espacio modelo. En el espacio modelo pueden haber líneas, que son un texto, estilos de texto. Todo está en la jerarquía acomodado de esta forma. Y los elementos más pequeños en esa jerarquía son las líneas, círculos, arco, un texto, una polilínea. Entonces, toda esta jerarquía es bastante compleja a comparación del Excel. Pero esto es lo necesario que nosotros vamos a saber y en el transcurso de las clases vamos a introducir, vamos a hacer toda esta jerarquía y vamos a generar una elipse, una línea.
Ojo que si ustedes quieren generar una zapata, van a hacer un conjunto de líneas, un conjunto de regiones, un conjunto de extrusión. También van a poder hacer operaciones de suma, sustracción, adición entre sólidos, ¿no? Que serían las jerarquías menores, ¿no? En el caso de, tengo una duda, en el caso de Revit, ¿también tiene su propio diagrama o puede ser el mismo como el que mostró en AutoCAD? En, Es distinto, ah, Oliver, ¿no? Es distinto el Revit con el AutoCAD. Para empezar, Revit tiene su propio lenguaje de programación que eran cuatro, era Ruby, Python, Visual Basic.net y C Sharp. Ya en esta versión de la 2026 le quitaron la programación Ruby, ahora es Python, Visual Basic.net y C Sharp. Entonces, tiene su entorno integrado de programación. Su jerarquía es más compleja de Revit en base a AutoCAD. Si aquí tenemos en AutoCAD, habremos visto, es solamente esto, ¿no? Como Revit tiene, ustedes no van a poder acceder en esta jerarquía tan fácilmente en AutoCAD. En Revit es un poquito más complejo. Si ustedes necesitan para programar en AutoCAD y Excel solamente estos conocimientos, ya pueden tener, empiezan a hacer sus programas. Revit es un poquito más complejo y necesita de todo un montón de lógicas para generar una línea. Ustedes habrán visto en Revit, no vamos a ver un poco de ese tema, vamos a ver un ejemplo. En Revit maneja mucho las familias, maneja muros, cubiertas, todo. Pero ¿qué pasa si hay un elemento que no es parametrizable? Las familias, hay un montón de tutoriales que son parametrizables. ¿Qué quiere decir eso? Genera un método, genera un campo y ya tienen. Pero ¿qué pasa si hay una figura irregular, como un mallado? Hay unas estructuras que se me fue el nombre, que utiliza el Grasshopper, que el Revit no puede desarrollarlo y el Revit no trabaja mucho con las masas o los sólidos, ya, pero eso es necesario para la parte de arquitectura. Ustedes habrán visto que los arquitectos no tanto utilizan para el modelado Revit. Ya, que incluso hoy tuve una reunión con un arquitecto y me comentó, ¿no? Para el 3D nosotros manejamos el Revit solamente para verlo, o sea, para generar, pero ya figuras geométricas conocidas, ¿no? Algo que sea más complejo, que eleve su imaginación del arquitecto o del proyectista, ya el Revit no lo ve. ¿Van a poder hacerlo? Sí. ¿Qué tiempo van a emplear? Supongo que una semana, ¿no? Hasta que logren programar o... Pero es más fácil hacerlo por más adición, sustracción de objetos, ¿no? Y eso es Revit, ahí no es paramétrico. Entonces, tiene más bondades, pero también tiene un poco de límite. En cambio, el AutoCAD y el SketchUp, ustedes ven que el SketchUp es el modelado preferido por los arquitectos. ¿Por qué? Porque ellos dan rienda suelta a su imaginación en el SketchUp. En el AutoCAD también dan rienda suelta a su imaginación. En el Revit sí, pero no están enfocándolo desde el punto de vista de generados de figuras irregulares. Eso es un límite que se ponen. Ya eso aclarando a lo que, por qué no se parecen y si utilizan el mismo lenguaje de programación, sí, pero su jerarquía es más compleja de Revit. Y esto, a modo opinión netamente personal, el Revit es un programa que va en desarrollo, ¿no? Por eso es que Revit no guarda en versiones anteriores. Si ustedes programan ahorita en este año 2026, el Revit va a cambiar su lógica de programación de la API y ya no va a ser compatible con una versión moderna. Por eso es que no dan esa opción de guardar en versiones anteriores. Ya ese es el concepto que yo tengo y que también algunos buscando ahí, googleando un poco, hasta incluso como yo a veces doy clases de programación en Revit, cambio.
mi mismo código, una línea de código ya no funciona de aquí 2 años. ¿Por qué? Porque Revit agarró y cambió. ¿Les advirtió? Sí, a los programadores. Pero ese es el lenguaje, esa es la parte oculta del Revit, que no, como está actualizando, no guarda hacia atrás. Ya, así que va a pasar un tiempo, o no sé si ya estarán eh, guardando en versiones anteriores. El AutoCAD es más simple, por eso ustedes pueden trabajar en 2027 y lo guardan en la versión 2010 si quieren. ¿Por qué? Porque el AutoCAD ya es estable y trabaja sobre algo seguro. El Revit está en esa transición. Muchas gracias por la respuesta. De nada, Oliver, he sido un poquito tendido porque es muy distinto en realidad el resultado es el mismo el AutoCAD y el Revit, pero en tema de programación hay ciertos puntos que sí. Entonces ustedes no van a empezar a programar mucho, ¿no? Van a empezar con lenguaje Visual Basic y van a ver resultados inmediatos, pues, ¿no? Aquí podemos ver tipos de datos de AutoCAD y Excel. Lo que necesitamos nosotros es saber qué datos tenemos en AutoCAD y qué datos tenemos en Excel. Por ejemplo, es como los números, ¿no? De una tabla de multiplicación, el número 1 por 1 es 1, ¿no? El elemento más pequeño es la línea y es del tipo línea. Esto de aquí estamos declarando las dimensiones del elemento y es del tipo línea. Din hace poly. Esto de aquí no es más que significa AutoCAD. Si alguien quisiera poner Revit, le pone pues Revit para, dependiendo de si quieren ordenar ustedes. Esto de aquí significa que hace referencia a AutoCAD, ¿no? Después tiene poly, que es el elemento más simple, el círculo, las capas y los textos, ¿no? Y qué tipo de variables son. Son de tipo círculo, layer y database text. Y también aquí tienen en Excel, ¿no? Din Student, nombre del estudiante, un salario para hacer una planilla de pago, contador uno contador es diferente, es del tipo integer, que significa 2 4 6 8 el tipo doble significa 3.1416 hasta los números dígitos que ustedes prefieran, ¿no? Y es un texto, se denomina como string, y aquí un entero, ¿no? Que no soporta la parte decimal. Y aquí tenemos los booleanos, que sería falso verdadero, ¿no? Por decir, un booleano que yo haría en este momento sería preguntarle a ustedes, ahorita el sol, ¿se puede visualizar el sol? Todos salen a la ventana y me decir, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de noche, se visualiza la luna. Ese ejemplo es falso verdadero en lenguaje de programación. Y también tenemos los tipodatos, ¿no? Esto se utiliza bastante en Excel y esto bastante en AutoCAD. Pero si alguien quiere profundizar, aquí tienen qué significa un tipo by, un tipo integer, un tipo característica, carácter que sería, un tipo booleano, un largo, un integer aquí. Y aquí tienen el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿de qué dependen? Ustedes después pueden hacer un integer, ¿no? Fíjense cómo están elevados. Algunos tienen a la potencia, ¿no? Entonces esos tipos pueden hacer una relación aquí. Aquí es lo que estamos aquí y tienen esta tabla de relaciones que son los tipos de datos en Excel. Y se fijan, ¿no? Es bastante simple. Con esos datos ya empezamos a hacer nuestro primer programa en Excel. Sigamos. En el curso también se va a hacer estructuras de decisión y bucles de programación, ¿no? El ejemplo que les acabo de decir, si les pregunto, ¿se ve el sol? Usted me va a decir falso, ¿no? Es de noche. Pero ¿qué pasa si yo le digo, ¿y qué pasa si es de noche, no? Prueba lógica, ¿no? If es lo que le digo, ¿no? Se ve el sol y usted me va a decir no. Entonces yo le voy a decir, entonces, ¿qué aplica? Bueno, irse a la cama a dormir, digamos. ¿Por qué? Porque es de noche, ¿no? Así funciona la programación. ¿Qué pasa? Es una prueba lógica, perdón, una prueba lógica y las instrucciones. Si es de noche,
se van pues y se buscan su pijama para dormir, ¿no? Y si no, si es de día, entonces ustedes ¿qué hacen? Se levantan y se van al trabajo, ¿no? Entonces, cosas así, desde ese punto de vista práctico, son las que se van a dar en este curso, ¿no? Y las famosas colecciones. Colecciones significa por cada elemento en una variable. Un ejemplo de aquí es si ustedes tienen uno, 2, 3, 4, 5. Eso es una matriz. Una matriz la vemos en el tema de la universidad, ¿no? Otro ejemplo de una matriz, hasta no hace mucho se vio el tema del lanzamiento al lado oscuro de la luna, ¿no? Entonces, para lanzar esa nave a la luna, ha correspondido a un sinnúmero de matrices. ¿Y qué eran los elementos de esa matriz? Uno, revisar si la nave va a poder salir de la atmósfera terrestre. Dos, el combustible. ¿Qué tipo de combustible van a llevar? ¿Cuánto de capacidad? Tres, el oxígeno. La capacidad de persona. Tipo de pintura resistente a la... Un sinnúmero de elementos que han conformado la matriz de riesgo o matriz de posibilidades para lanzar esa nave. Ese es un ejemplo de cómo la matriz, una matriz en programación también se puede aplicar a la vida real, ¿no? Y hay un sinnúmero de ejemplos que se le pueden dar. Ahorita el que se me ocurre es de esa nave, ¿no? Y además es el elemento que siempre me dijeron a mí en la universidad. ¿Qué más podemos ver? Aquí tenemos una matriz de array. Y algunos pueden ver los elementos. Puede ser una matriz de N por M. Y aquí tenemos, para los que van la parte de, son profesores, la matriz FODA, ¿no? Un ejemplo aplicado, esta es la teoría y esto es aplicado a los elementos o a las situaciones de la vida real. Y aquí le dice la matriz DOFA, también conocido como matriz FODA, matriz análisis o SWOT en inglés, es una herramienta utilizada. Ejemplo de una matriz, ¿no? Yo puedo ver que aquí pues una, dos filas y tres columnas, ¿no? Esa es la matriz. Aquí puedo ver fila y columna, ¿no? Nosotros pues, también podemos decir que esto es una línea uno, línea 2, línea 3, línea 4, un texto, texto uno, texto 2, entonces aplicado a lo que vamos a hacer nosotros. Y aquí tenemos más aplicado todavía, ¿no? Macros en Excel. También podemos obtener matrices de objetos, programación orientada a objetos, como también una lista o colección de objetos, es decir, un arreglo donde sus elementos pueden ser líneas, puntos, polilíneas, círculos y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si yo veo aquí y dice la macro crea una celda, un puente donde yo le digo la dimensión aquí en Excel A, estoy introduciendo este valor de aquí, observen, el valor B y esta variable. Entonces, observen que esta matriz genera, me le digo 5, abajo 5 y la altura es 2.5, ¿no? ¿Qué me genera esa matriz? Me genera este punto, este de acá, una matriz de punto, la primer elemento me genera punto, luego, ¿qué me hace? Me genera línea. Luego, ¿qué hace? Me pone colores, ¿no? Fíjense los colores. O sea, es un claro ejemplo de cómo una matriz se aplica a nuestras soluciones en la programación. Un puentecito donde la matriz. Ahora, ¿qué pasa si yo no manejo la matriz? ¿Por qué les hago referencia a esto? Referencia a esto, perdón. Si yo no conozco o no manejo una matriz, una lista, van a tener pues que generarlo este punto a mano, ¿no? Punto uno, punto 2, punto 3. Pero, ¿de qué se trata la programación? De automatizar. ¿Qué pasa si yo
necesito generar 100 puntos y arriba 99, no lo voy a hacer manualmente. Mejor me habitúo a trabajar con matrices de objetos y voy a poder automatizar. Todo esto lo voy a hacer en menos de, no sé, de 2 segundos, 3 segundos. Lo que sí tengo que hacer es ponerle la parte gris a la programación, ¿no? Entonces, ahí tienen ejemplos de cómo las matrices automatizan en el lenguaje de programación como en la vida diaria. Después, ¿qué más? Si hay alguna pregunta, háganla, Sí, por favor. ujú. Sí, es que estoy confundiendo lo que viene siendo la matrices. Entonces, las matrices son datos, no son condiciones. Así de que, pues sí, una silla, ¿no? Que la matriz decía que es de madera y, por ejemplo, también de que mida .80. No sé si lo estoy confundiendo la idea. Sí, un poquito sí. La matriz me va a servir para yo decir, la matriz, aquí tenemos ese ejemplo. La matriz me va a generar, me va a ayudar para generar todos estos puntos. Algo que se repite. Ya, si ustedes quieren generar una matriz de puntos, le van a decir una matriz de puntos de 20 elementos. Y le van a decir cargar esa matriz con un punto uno, punto 2, punto 3, punto 4. Ya es algo que ustedes lo van a poder almacenar. Aquí no es una matriz. ¿Por qué? Porque observen, no se repite, no es repetitivo, ¿no? Ustedes han generado esto y ahí terminó. Generaron las 4 columnas y esto. Una matriz serviría para generarme esta silla y luego otra silla, otra silla, otra silla. ¿Qué voy a hacer? Primero generar una silla y la matriz me va a decir estos elementos. Voy a generar una copia de todo ese elemento, 2, 3, 4 y voy a tener un sinnúmero que van a obedecer al patrón de la matriz. Ya, eso es muy buena su pregunta para aclarar, no es lo mismo, ¿no? Un punto es datos que ustedes van a hacer repetitivos y almacenar para obtener un puente, ¿no? La silla no es. Aquí se puede ver. Con la matriz hemos podido automatizar toda la creación de estos puntos, las generaciones de líneas, repetitivo. O una silla no. Eso es algo que ustedes lo generan y ahí terminó, ¿no? ¿Sería esa su respuesta? ¿Está respondida? Sí, en parte, y hay otra duda que, pues bueno, forman parte de esas. No sé si le puede dar a la diapositiva donde mostró, donde decía Booleans. Había en su presentación, creo que fue en el apartado anterior, sí, anterior. Ahí mencionó que, no, en la anterior. Ah, no, esa no, es la siguiente. ¿La ¿Esta de siguiente? acá? No, la que sigue. Donde mencionaba los Booleans. Cuando empezó a hablar sobre el ejemplo de lo que es la nave, había tomado su ejemplo de las matrices como condiciones, ¿no? De que si tiene estas condiciones hace esa acción, ¿no? Pero no sé si a lo mejor confundí el término de la matriz, ¿va? Eh, sí, para aclarar, esta es la matriz, digamos. Lo que yo había hecho en la nave es por si este es un tipo de matriz donde esto se puede decir que es una matriz donde ustedes están metiendo factores de la empresa, elementos fortaleza y elementos debilidades. Una matriz desde el punto de vista de profesores, de los profesores que nos dan en los colegios, ¿no? Eso de ahí, el ejemplo que yo le había puesto, ¿qué pasa si aquí uno tiene que ver el combustible, después el material que se va a utilizar, después que hayamos dicho la presión que que va a absorber eso? Si no está de acuerdo al tema de la presión, pues lo va a cocinar a los tipos que están ahí arriba. Después, ¿qué puede ser un elemento que pueda fallar esa matriz de lanzado? Puede ser el oxígeno, la capacidad, cuántos kilos. Todos esos elementos corresponden, esos datos que van a hacer que el lanzamiento de esa nave
sea efectiva. Si falla uno de estos elementos, va a pasar que no va a ser factible que la nave va a despegar, digamos, o algo va a fallar. Ya, ese es el ejemplo más común que se le da. Manejar matrices en la vida, ¿no? En la vida real. Eso es un ejemplo de que ustedes pueden tener varios elementos que le van a ayudar a ustedes a obtener ciertos resultados. Ya, si vamos aquí, esa matriz lo estamos aplicando a la parte técnica que somos nosotros los conductores. Toda esa matriz me va a ayudar a generar estos puntos y que si un punto está aquí, no llegan a esa matriz, pues esta línea me la va a unir con esta o esta línea me lo va a unir y no voy a poder obtener esta gráfica. Ya eso que hay que tener bien claro, ¿no? Le estoy dando un ejemplo de en la vida real cómo se maneja una matriz. Y en la parte técnica, ¿para qué nos sirven las matrices? ¿Por qué hago hincapié en el tema de las matrices? Anteriormente dábamos programas, cursos, donde todo esto lo hacíamos manualmente, sentenciábamos o declarábamos la variable, pero las matrices ustedes lo necesitan para generar una extrusión de un objeto en AutoCAD, necesitan trabajar con regiones. Y hay veces que más allá me dicen, ¿qué pasa si hago esto? Una matriz van a ver en AutoCAD que el AutoCAD necesita una matriz de regiones o una matriz de objetos cerrados. ¿Por qué? Porque no van a obtener la extrusión. Si falla esa matriz de sombreado, no van a poder obtener un volumen. Por eso es que yo les hago referencia a la matriz. En Revit también tiene matriz de elementos. Por decir, las familias que son ventanas tienen un tipo de ventana y ese tipo tienen distintas ventanas que serían ventana de aluminio, ventana de madera, ventanas rectangulares, ventanas circulares. Eso es una matriz. No sé si está claro con esa parte. Igual, lo que no quede lo vamos a ver en vivo y en directo cuando estemos programando eh, aplicado a la programación. Es bien extensa esa parte de la matriz. No, sí, ya me quedó claro. Ahora Ya, sí, con la perfecto. explicación. Gracias. De nada, estamos para despejar todas las dudas. Eh, Continuemos aquí. Macros, Excel y AutoCAD. Aquí han visto cómo con su planillita Excel ustedes pueden obtener este resultado en AutoCAD. También con su planillita Excel, observen todos los datos. Aquí hemos introducido ancho, largo, patas. Todos estos datos son los necesarios para qué, para que yo pueda obtener este elemento. Y aquí observen, aquí solamente introduje tres datos y como es una matriz puedo obtener todos estos elementos. Observen la otra referencia, con menor cantidad de datos ustedes pueden obtener objetos más complejos. A lo contrario de aquí, no. Si no manejan una matriz, observen cómo van a tener que introducir un sinnúmero de datos y van a obtener un objeto de cuánto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. ¿Y aquí cuánto tenemos? Esa es la ventaja de que ustedes aprendan a trabajar con matrices, ¿no? Menos datos, mayores resultados. Si trabajan sin matrices, mayores datos, resultados pequeños, ¿no? Y aquí tienen elementos, que esta extrusión va a ser generado en base a una matriz de elementos que tienen en AutoCAD. Vamos continuando. Y aquí vamos a lo más interesante, ¿no? Lo que ustedes van a poder obtener. Van a tener, si quieren alguien profundizar, va a poder desarrollar un software y también van a poder desarrollar aplicaciones de escritorio. Ahí tenemos un tornillito, que era lo que, y me acuerdo que esta vez Revit estaba haciendo, estaba empezando, y en una oficina técnica teníamos que generar el kilo de acero. ¿Cuántos kilos de acero necesitábamos llevar o comprar por tonelada? Ustedes saben que en las empresas siempre se lo pagan por kilo, ¿no?
Entonces nosotros teníamos un sinnúmero de tipos de acero y necesitábamos automatizar en la planilla Excel. ¿Por qué? Porque el ingeniero que estaba encargado de compras era tipazo en programación, era tipazo en compras, pero no manejaba AutoCAD. Él sí sabía hablar, creo que hasta 5 idiomas, ¿no? Porque importaban esos aceros de aluminio y demás cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Programamos en Excel y, o en este caso está en AutoCAD, programamos en AutoCAD y le dábamos diferentes tipos. La finalidad era que nosotros tengamos los tipos de perno y lo que nos interesaba, la cantidad de peso, su volumen de estos tornillitos. Esa fue la aplicación por la cual se creó este formulario. Después, ¿qué más podemos hacer? Diferentes utilidades, ¿no? Aplicaciones de escritorio para una empresa con un activo esencial y una herramienta fundamental, sin la cual sería casi imposible realizar cualquier actividad cotidiana. Ya ustedes váyanse haciendo la memoria que es repetitivo, ¿no? Ustedes automatizan, ¿por qué? Porque tienen una necesidad de generar mayor volumen de resultados en menor tiempo. Y para eso están haciendo este curso, para donde ustedes van a poder automatizar. Aquí tenemos el perno, aquí tenemos un espectro de diseño sísmico. Estos son aplicaciones de escritorio que se han sido, bueno, ahora ahí la norma sísmica, la última, y hay que actualizar este espectro sísmico. También necesitábamos hacer unas zapatas con el tema de cómputo, ¿no? Para la empresa, entonces pues, empezamos a programar en Excel y nosotros dábamos estos valores. Y hasta incluso esto, si mal no recuerdo, daba el cálculo de las tensiones que soportaba esta zapata en el suelo. Entonces automatizábamos todo eso. Y aquí nos faltó alguien que dijo, quiero que me hagas el diseño de una columna. Perfecto, en base a la teoría que nos decía, ya sea el cálculo, todo lo automatizábamos en este formulario y empezábamos a darle estos volúmenes y empezábamos a cuantificar, o perdón, a hacer el análisis de cuánto de acero teníamos aquí, ¿no? Y cuando presionaba el botón calcular nos daba todos las tensiones que recibía la columna, resultados para hacer una comprobación, como lo harían ustedes manualmente con lapicero y hoja de papel. Ya también automatizamos eso mediante formulario. Aquí tenemos más lo que sería el espectro sísmico, que esto era para la norma de Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2018. Y esto se distribuyó. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Presionábamos este botón y nos salía todos los datos, un compendio de por qué generar esta zona sísmica, cuál datos. Entonces, automatizábamos. Y aquí generábamos esto y con estos datos yo le daba a exportar y podía abrirlo en RAN Element, o perdón, podía exportar todos estos datos al programa RAN Element, al robot estructural y al SAP 2000. Entonces, cositas así que íbamos desarrollando o que ustedes van a poder desarrollar dependiendo de las aplicaciones o las necesidades que ustedes tengan. Y aquí, ¿cuál era la ventaja? Desarrollado en base a la guía sísmica, obtener distintos espectros de forma fácil e inmediata, ya sea en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba o hasta incluso podían hacerlo, si quieren ir más afuera, también se puede programar, ¿no? Y exportar a Excel para su memoria de cálculo y generar el archivo para que pueda ser leído por programas de análisis estructural. Después, también resulta que tuvimos que interactuar con una empresa que hacía pérdidas en tubería. Ya transportaba gas como también transportaba líquido. Y a veces teníamos que saber o desarrollar un cálculo para todas las tuberías. Entonces, ¿qué hicimos? Automatizamos. A esa línea le pusimos válvula anglo, válvula de compuerta, válvula de verificación tipo. Y teníamos las pérdidas, introducíamos las pérdidas, factor de fricción y las tuberías de entrada y salida. Aquí teníamos todo el ejemplo. Entonces, todo eso automatizábamos para los distintos tipos de tuberías y teníamos la pérdida de presión de la tubería. Aquí tenemos un resumen de lo que hacía ese formulario. Aquí tenemos el cálculo de acero en columna. Cálculo de acero mediante abacos de interacción del A6 2014, ¿no?
verificación manual de elementos, ya que los programas de cálculo no actualizan los códigos en forma instantánea. Esto aquí me recuerdo, ustedes, por decir, si sale la norma, la 6318, la 2026, los programas de cálculo estructural no van a actualizar el 2026 ese mismo día, ¿no? O van a tardar. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a hacer programación, los nuevos requisitos de la nueva norma, tienen que hacer pruebas de testeo y van a tardar su buen tiempo. Sin embargo, ustedes si están presurosos, pueden automatizar y en base a la nueva norma lo pueden tener como pan caliente, ¿no? Con su texto empiezan a programar y ya tienen la verificación automática que ustedes van a poder corroborar. Van a estar muy adelantados, ¿no? En ese tema. A ver, hay una pregunta. Samuel dice, ¿se verá el uso de programación para estructura? Se está haciendo un cameo de todo lo que ustedes pueden llegar. Por temas de tiempo y por temas de que es bien amplio la programación, vamos a agarrar y vamos a hacer en el AutoCAD, si ustedes quieren hacer una viga verificación de los momentos, pueden hacerlo, ¿no? Desde Excel a AutoCAD. Pero así directamente para abrir el Excel o para probarlo en SAP o en ETABS, no vamos a abrir ningún programa de eso, pero si ustedes pueden hacerlo, van a tener las herramientas adecuadas. Y no se olviden que todos esos programas tienen la API abierta. En ETAP creo que se denomina, una vez hice un programita, es la AOPI AutoCAD, ¿no? AOPI el Excel. En este caso les va a facilitar que no es nomás que la planilla Excel o enviar desde Excel hasta SAP. Pero no vamos a abrir ningún Excel, perdón, no vamos a abrir ningún ETAP, ni un SAP, ¿Por qué? Porque es un hilo que vamos a abrir y es bien extenso el tema de la programación aplicado al cálculo de estructura, ¿no? Pero no se preocupen, aquí tienen los formularios, que estos formularios también ustedes si tienen el tema, los conocimientos necesarios van a poder generar estos abacos. Esto y aquí son los famosos diagramas de interacción. Se generaron a modo de compartir con los estudiantes para que ellos puedan verificar lo que el programa de cálculo estructural les está mostrando un resultado. Es como si ustedes lo verificaran a mano, ¿no? Todo esto, el programita, usted dibujaba una línea y podían obtener este factor. Y aquí teníamos también el tema de los tipos de barra y el uso es como si tuvieran una hoja de papel académico, trae una tabla de diámetro de barra de acero. O sea, cosas así que ustedes van a poder programar y verificar que lo que el programa de cálculo estructural o análisis de estrés o cualquier elemento van a poder verificar. ¿Y eso qué les va a llevar a ustedes? Mayor campo de trabajo, mayores aplicaciones y por lo consecuencia mayores recursos. No se olvide que quien invierte en la mente tiene a corto plazo retribuciones en generación de recursos, ¿no? Así que ustedes están haciendo una muy buena elección en el tema de programar. Las ventajas ya lo hemos visto al inicio y haciendo hincapié, ¿no? Y aquí teníamos herramientitas que tal vez les interesen. Como hacíamos, introducíamos las dimensiones y aquí teníamos el resultado, ¿no? Datos y resultados. Introducíamos toda la geometría, aparte de eso que teníamos el 3D en AutoCAD. Aquí ya teníamos todas las tensiones que íbamos y verificábamos los datos que nos daba, por decir. Hasta incluso hay algunos de estos que los programas no nos dan, digamos. Algo, si más no me equivoco, si mal no me recuerdo, el robo de estructural es un problema de cálculo buenísimo, pero el robo estructural no hace el análisis de diseño como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? O no hace la comparación con la normativa EHE, que es la española. Entonces, en esos estira y afloje que el programa, el ETAP o el SAP hace,
El CIPECAD hace, el robot no hace para lo que nosotros teníamos. Entonces, ahí ustedes pueden complementar lo que cierto programa no hace una norma, ustedes lo pueden programar y complementan a ese software que le falta algo a la cereza o algo para que pueda ser un programa característico, ¿no? Aquí también fuimos más allá y también ustedes van a poder desarrollar lo que sería programa de diseño de pavimento rígido. Que para hacer este tema, los espesores de la carpeta o del paquete estructural de un pavimento, ustedes tienen que meter un sinnúmero de datos. Por decir, aquí hay otro claro ejemplo de una matriz, tienen que poner el número previsto de eje equivalente, la desviación normal estándar, el espesor del pavimento de concreto, le dice 7, el índice de servicio. Todos estos datos son los parámetros que van a lograr un resultado de casi como sería. ¿Cuál es el resultado que le va a decir el espesor del pavimento? Y cada estos foquitos significaban que ustedes no tenían que ir a abrir mi libro en tal página, no. Presionaban este botoncito y agarraba y le mostraba este dato de aquí, que a ustedes no les obligaba a levantarse de su escritorio e ir a buscar la normativa o a qué hacía referencia. Por eso tienen los foquitos, ¿para qué? Porque cada uno de estos les mostraba ciertos parámetros, ¿no? Ahí automatizamos, todo lo centralizamos en un formulario. Y aquí fuimos más lejos, ¿no? Hicimos armadura. ¿Por qué? Porque tenemos en las carreteras, ponemos pues armadura transversal y armadura longitudinal. Ya, entonces imagínense para una carretera de 10 kilómetros o de 8 de pavimento rígido que tiene acero. Alguien pues podrá decir los 10 kilómetros, los 8 o los 8.000 metros, lo divido en el espaciamiento de cada estos elementos y voy a tener las cantidades de barras. Puede ser, ustedes pueden hacer eso en Excel y van a obtener ese resultado. Nosotros lo parametrizamos con tema de matrices y lo obtuvimos en 3D del AutoCAD, que ustedes también van a poder hacer cosas así similares. Y teníamos resultados, aparte de eso, que nos botaba nuestra planilla en Excel, ¿no? De las longitudes, los diámetros utilizados, todo en forma gráfica. ¿Por qué? Porque automatizamos todo eso diseño. Y esto es de un programa que hemos desarrollado y que también lo ponemos como ejemplo, ¿no? Y hay varios ejemplos que podemos dar. Aquí teníamos la armadura del pavimento, todos los datos que se introducían y aquí teníamos nuestro resumen de canastillos, que eso eran todo esto, todos estos elementos. Un resultado. Y teníamos el kilo para una figura y si queríamos obtener para toda la longitud lo teníamos generado. Y también dice rutinas para programas verificadores, definición de plugin o add-in, los lenguajes de programación. Aquí podemos ver distintos ejemplos, más aún. Esto por si acaso ha sido programado en VBA, Excel, el formulario. Y con eso hemos obtenido en AutoCAD todos estos elementos. Hemos introducido aquí, hemos recuperado un archivo, lo leíamos esos datos y este puente tiene diferentes alturas, ¿no? ¿Qué necesitábamos nosotros aquí? Los puntos cada 3 metros de todas las coordenadas. Aquí no podíamos tirar el flexo y winchar, ¿no? A los 10 metros, a los 15, no. ¿Por qué? Porque aquí teníamos pues el río, ¿no? Entonces, ¿qué necesitábamos ahí? Coordenadas X, Y, Z de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando al aire con la obra falsa. Y se automatizó. Ahí tenemos las secciones como se generó. Teníamos los puntos y aquí iba variando, ¿no? Hasta la vela de cierre y otra vez empezaba y llegaba a los contrapesos. Todo eso se automatizó en su momento en VBA Excel, que ustedes con un poquito de práctica también van a poder desarrollar un sinnúmero de aplicaciones. Y lo más bueno, que cuando ustedes automatizan y están en la parte técnica constructiva, van a poder ver materializado su idea.
Todo esto teníamos una longitud, o sea, era una línea recta y que se podía verificar. Ustedes lo miraban y no tenían esas elevaciones o contracurvas o contraflechas cada 3 metros. Nosotros pudimos automatizar y teníamos las coordenadas X y Z, cosa que era una línea horizontal, como decir, una línea como el horizonte bien recta. ¿Por qué? Porque trabajamos al milímetro. Y aparte de eso, pudimos corroborar en la construcción que sí había dado resultado el puente y que todas esas coordenadas fueron introducidas o obtenidas en base a la automatización que nosotros habíamos hecho previo a la construcción de ese puente. Me acuerdo que el topógrafo en ese tiempo agarraba y como estaba acostumbrado me pedía los puntos de aquí, digamos, estos puntos. Nosotros automatizamos y le dimos todo esto. Le dimos un cuadernillo de 150 páginas. Y él se sorprende y me dice, ¿por qué tantas páginas? Y solamente necesito estos puntos Inge, no necesito más. Eso será por unas 3 páginas y además vamos a vaciar estas 3 novelas. La de aquí ni siquiera estamos. Mi respuesta fue, te di todos los puntos, por si yo salgo de vacaciones, vos vas a tener todos los elementos y él agarró y lo verificó y con eso tuvo todos los puntos. Por cuestiones de la vida yo agarré y me fui a otro proyecto, pero él ya tenía. Ya cuando volví lo vi construido y él había utilizado todos los puntos. O sea, nos adelantamos y el topógrafo en vez de pedir nuestros puntos se sorprendió cuando yo le había dado todos estos puntos. Y él no tuvo ningún problema y prueba de eso fue el resultado, el puente. Y aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Aquí ya se puede ver como la sesión, los muñequitos y aquí están los datos más, un poco mejor. Y también aquí tenemos lo que sería nuestra planilla, ¿no? Todo esto se le dio a él. Vamos a ver en punto uno, punto 2, todos acá, se le norte, este y elevación. Y él solamente iba a estos puntos y verificaba, más o menos 1 milímetro, menos, y empezaba a llenar. De esta planilla eran 120 páginas o 150. Él tenía toda la información, hasta incluso le dimos las coordenadas de estos muñequitos. Los que han trabajado en la parte de puentes pretensados podrán corroborar que todos estos puntos pues no se vacía en un solo saque, ¿no? Se vacía hasta aquí, después se vacía hasta aquí, los cordones, después esto se hace al final y después los muñequitos, digamos, o las barandas. Y bueno, llegamos a esa introducción que es un panorama general de todo lo que vamos a llegar a hacer. Es bien extendido, ¿por qué? Porque programar es una prueba de metes datos, analizas error, prueba y error, prueba y error. Entonces, si no hay otra cosa, vamos a empezar a programar. Si no tiene una pregunta, vamos a ir a lo más interesante, a lo que vamos a empezar, a lo que vinimos, como dice, a la programación. Bueno, vamos a empezar a programar. Vamos a ir a... Vayan abriendo su Excel, por favor. Ahí tienen la planilla Excel o su aplicación Excel. Ya sabemos que todo esto es una aplicación Excel. Le damos inicio a lo que sabemos, ¿no? Un nuevo archivo o texto en blanco. Aquí es como conocemos Excel. Tenemos nuestras distintas opciones, tenemos la hoja de datos, la celda, y observen que ustedes, ¿por qué hice harto reflejo en el tema de las matrices? El Excel no es más que un conjunto de celdas que están ordenados con una matriz. Esas matrices son filas y columnas. Ya, aquí tenemos un claro ejemplo de una matriz que es el Excel, ¿no?
Si ustedes quieren hacer referencia a esta celda, pues van a tener que decirle B4. Si quieren hacer a esta celda, van a tener que decirle C4. Claro ejemplo de una matriz. Por eso es que les he dado 2, 3 veces la matriz aplicado a distintas situaciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero ver esta cinta. La cinta de opciones, no sé si todos están manejando con esta versión. Creo que esta es la versión 2019. Si tienen una versión no muy actualizada, también pueden usarlo. En el Excel ustedes observarán que la cinta de opciones, aquí yo tengo activado lo que sería esta pestaña, programador. Ya, si no lo tienen activado esta pestaña, posiblemente es porque tienen que venir aquí y vamos a activar esta pestaña programador, esta de aquí. Se van a inicio y se van a opciones, aquí opciones. Y aquí buscamos personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones, aquí tenemos activado este check que significa programador. Yo le voy a decir aceptar y así es como muchos o algunos deben tener, ¿no? No aparece ese campo de la pestaña programador. Si no la tienen, se vienen a archivo, buscan más opciones, se van a personalizar cinta de opciones y buscan aquí en esta pestaña personalizar cinta de opciones, activan lo que sería este check que es el programador. Vamos viendo a modo de práctica, esto de aquí, este cuadro, no es más que un formulario, donde este formulario tiene distintas opciones en tipo árbol y aquí tenemos distintos iconos. Este no es más que una barra de desplazamiento vertical. Tenemos los check, que son estas opciones. Tenemos la expansión tipo árbol, que es cuando yo presiono un botoncito aquí y puedo acceder a más opciones, ¿no? Todo esto es un user form, un formulario de opciones en la cual tengo check, tengo texto, tengo command button, tengo imágenes, tengo botones en tipo cascada y tengo los botones de aceptar y cancelar. Esto es un formulario del cual nosotros podemos hacer con VBA o programación Excel. A ver, programador, no lo había activado. Nuevamente voy a opciones, busco cinta opciones y el check lo dejo activado, ¿no? Check, hago un clic y aceptar. ¿Todo para qué? Para obtener esta pestaña programador. Todos tienen hasta ahí, han activado esta pestaña de programador en el Excel. Ya, Oliver, si te sale la opción gris que no puede tener, puede ser por la versión estudiante. Esa es la única respuesta. Tendrías que ver, tratar de conseguir, o tal vez que no te lo han instalado bien el Excel. Esa sería una respuesta, ¿no? Si no lo tienen, puede ser que no le han instalado y le falta que le instalen estas opciones. Pero también necesitamos hacer una configuración más. Si no tienen activado aquí, tiene que aparecer así activado, cosa que ustedes ponen el puntero y le das opciones de activo. Tal vez veamos otra opción, pero más que seguro es porque no te la han instalado bien el Excel. Ahora veamos otra opción que necesitamos. Este Excel, si ustedes le dan archivo, le damos guardar como, examinar. Observen la extensión que tiene el Excel, ¿no?
Me dice, el archivo lo voy a guardar en documento y aquí tengo un tipo de archivo, libro de Excel. Por lo general es XLS, ¿no? Hoja electrónica de Excel. Si yo presiono este botoncito de tipo de archivo, a un clic aquí, fíjense todas las opciones que tenemos, ¿no? Esto es lo que conocemos, libro de Excel .xls. Dependiendo de la versión, otros pueden ser XLS solamente. Y nosotros para distribuir o para mandar a otro colega que está en la obra o un colega que quiere necesitar el macro que estamos generando, tiene que guardar con esta opción, libro de Excel habilitado para macro, XLSM. Ya eso como punto de referencia. Si lo guardan así, no va a guardar sus códigos que ustedes están metiendo, va a ser un archivo Excel común y corriente. Esta es la opción que tienen que seleccionar y ahí le van a dar guardar. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes generan ese archivito? Le va a decir, pues, ¿dónde estábamos guardando? En documentos, ¿no? Por decir, en documentos voy a guardar y observen ustedes aquí, tengo libro de Excel XLMS. Aquí está guardado, primera rutina le puse. Voy a ir a donde guardé. Aquí lo guardé en documento y observen aquí, le voy a dar una vista icono grande, exagerando. Observen, este es un archivo que yo puedo visualizar y al ver su extensión XLMS me dice un interrogante, ¿no? Un símbolo. Ese significa un archivo que está guardado con XLMS. Ahora, ¿qué pasa? Cuando le pasan a veces a usted un archivo de este tipo, Excel o el sistema Windows lo detecta como un virus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un archivo común y normal del Excel, ¿no? Voy a hacer aquí y le voy a decir, aquí voy a volver nuevamente a guardar como examinar y le voy a decir XLS. Vamos a poner rutina 2, un nombre así al azar. Eh, rutina. Ahora voy a abrir nuevamente y observen. Aquí se puede ver la diferencia. Un archivo Excel común y corriente, me da una vista previa. Y este archivo, dependiendo de su configuración, a veces lo trata como que si fuera un virus, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no todas las personas pueden generar este archivo o van a ser programadores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que no tengamos ese problema? Tenemos que activar el centro de confianza del Excel. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, no tengan ningún problema y puedan ejecutar estos archivos con este tipo XLMS. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a activar el centro de confianza de las macros de Excel. Para eso me voy a archivo y le digo más opciones. Observen aquí donde habíamos entrado a opciones de Excel, habíamos visto cinta opciones, ahora vamos a centro de confianza. Observen que aquí nos dice peligro directamente, ¿no? Ya vemos. Ayuda a mantener los documentos seguros y el equipo protegido. Ya me hizo un warning. Ustedes aquí presionan este botón configuración del centro de confianza. Y aquí lo que necesitamos es configuración de macro y tal vez ustedes tienen aquí deshabilitar todas las macros sin notificación, deshabilitar todas las macros con notificación y yo le digo habilitar todas las macros. Me dice, me vuelve a recomendar, no recomendado, puede ejecutarse código posiblemente peligroso. ¿Por qué? Porque el Excel tiene su sistema de seguridad que nos lo va a bloquear, ¿no? Para que desbloquear nosotros y no tengamos ningún problema, habilitamos todas las macros. Y aquí otro que también suele habilitarse es el control
la configuración del ActiveX. Esto es donde interactúa el AutoCAD con el Excel, ¿no? Y también podemos ver que tiene las mismas opciones de configuración de macro, ¿no? Observen, casi son lo mismo, ¿no? Deshabilitar macro y aquí habilitar todos los controles sin restricción y sin preguntar. No recomendado, se pueden ejecutar controles potencialmente peligrosos. Entonces ustedes están configurando, si es que no le llega a funcionar cualquier cosa, ustedes ya tienen que configurar, ¿no? Y no se olviden que siempre, hasta incluso si van a programar en celular, también el celular le va a decir, desea activar para empezar a modo, e incluso en el celular dice, ¿no? En modo desarrollador. ¿Qué quiere decir su sistema Android? Va a dejar de ser un teléfono normal y va a entrar a la parte de modo desarrollador. Para los que quieren programar en el sistema Android, también hay unos cursos, ¿no? Disponibles. No, mentiras, ¿no? Hay. Y les da esa opción. No se olviden que el sistema del celular no es más que una mini PC. Eso necesitan hacer para empezar a liberar y para empezar a trabajar, ¿no? Eso como recomendación. Y siempre van a ver. Estamos por ahí, están siguiendo las configuraciones iniciales que tenemos que ver para tratar que nuestro Excel no empiece a dar resultados desde el modo desarrollador, ¿no? Ustedes ya están empezando a desarrollar distintas rutinas en Excel. Lo que estamos haciendo es diciéndole un prompt al Excel, diciéndole, deshabilitame estas opciones que voy a empezar a jugar con tu programación, con tu API abierta. Ya, perfecto. Vamos, continuemos. Una vez que han hecho esas configuraciones previas, y si alguna vez nos salta un error, no importa, ya les he dicho que es prueba y error, la vamos a solucionar. ¿Qué puedo yo ver de esta pestaña programador? Puedo ver el control de Visual Basic, puedo ver la parte de macro. Vamos aquí, presionemos Visual Basic. A un clic. Este es el entorno, el ID de el Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Es el mismo que ustedes van a encontrar cuando estén programando en AutoCAD, el ID o el software, alguien dirá más, algo mejor que entendamos. El Software Development Kit, que es para el AutoCAD, ¿no? Desarrollo el kit de desarrolladores de software. SSDK de AutoCAD también puede ser el Software Development Kit para para tabs o para su sistema Android. Todo es Software Development Kit. ¿Ya? Y en realidad aquí nosotros podemos decirles, ¿no? Para que ustedes se vayan ambientando el Software Development Kit para Excel. ¿Y qué pueden notar? Si ustedes están viendo una programación, van a poder observar que el entorno, el IDE de Excel, si están programando de Excel, van a ver este símbolo de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que están en AutoCAD, perdón, en Excel. Y aquí ven una A, le están diciendo que están programando desde el entorno integrado de AutoCAD. Ya, y si programan el AOPI de Etabo Robo también, o sea, tienen que saber ver. Pero en cuánto va a variar esto, aquí pues en realidad es un workbook, ¿no? Es un libro de trabajo, que es esto. Y aquí podemos ver en la ventana de estas propiedades que tenemos un Visual Basic Proyecto Rutina XLS, que es el nombre que yo le he asignado. Es un archivo macro. Y aquí tenemos objetos de Microsoft. Tenemos una hoja 1, que es esta de aquí. Y tengo que generar otra hoja. A ver, veamos aquí. Generemos pestaña. Y veamos. Observen. Aquí generé la hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y aquí es lo que me va haciendo el programa. ¿En qué hoja vas a empezar a programar o qué es lo que tiene?
Ahora, todo esto que significaría el examinador de proyecto, ustedes lo pueden llevar aquí. Y les aclaro que yo siempre estoy viendo eso y cuando me mandan sus nombres, Su pues ni audio, siquiera por favor. Su audio, por favor. tengo que hacer eso porque yo me doy cuenta. Y ya, ¿Dónde ya me han llegado está? mensajes y he visto Su de audio, varios que por me están favor. nombres porque ya deben saber quiénes son y algunos ni siquiera están en la clase. Ni están en la clase. Perfecto, gracias. Araceli me está con la foto. Su audio, ¿dónde está? Ya, por favor, siempre apaguen su audio ya. Nos vamos a enterar de información de primera mano. Ya, suele pasar. A veces no me da tiempo o me olvido de silenciar a todos los asistentes, pero tengan mucho cuidado con su audio. ¿Qué más podemos hacer? Podemos insertar un formulario, podemos insertar módulos de clase y ver archivo. Todo esto de aquí, el entorno va a ser lo mismo en AutoCAD y en Excel. ¿Qué más necesitamos saber? Voy a cerrar esto, ese entorno de desarrollo. Voy a presionar el segundo botón, macros. Aquí ya las macros es la rutina en sí que va a pertenecer, es un conjunto de órdenes u operaciones que ustedes están empezando a programar. Eso es una macro. Algunos dirán es un add-in, otros dirán que es un plugin, ya, pero el término más conocido también es macro. Excel le dice macro, ¿no? Que son un conjunto de soluciones o un conjunto de procesos para brindar a ustedes soluciones. Eso es macro. Cuando le digan término macro, o le digan plugin o add-in, ya ustedes saben que están programando, son diferentes términos genéricos, ¿no? Nada más que uno es más bonito y uno es más vanguardista, ¿no? Veamos, ¿qué más necesitamos saber? Complementos, aquí tenemos grabar macro. Si ustedes graban una macro, pueden, le va a dar esa opción de ver ustedes la macro, los procedimientos. Aquí que tenemos la parte de referencia relativa y seguridad de macro, ¿no? Si entran a archivo, opciones, ustedes pueden ir directamente aquí y configuración de macro y deshabilitar las macros, ¿no? Para no entrar por archivo, opciones, directamente presionan este botón y deshabilitan esta opción de las macros y el ActiveX. Estos complementos de Excel no lo vamos a utilizar, ¿por qué? Porque vamos a ver directamente desde el módulo del entorno integrado del Excel. Complementos con tampoco lo vamos a ver directamente desde aquí. Nos vamos a centrar de aquí, no tanto, lo solamente estoy haciendo una introducción. Donde vamos a trabajar casi la mayoría, un 90 a un 100% es aquí, en estos controles. Si ustedes hacen un clic aquí donde está el maletincito con las herramientas, hacen un clic, van a introducir controles de formulario y controles de Active. Casi son lo mismo, pero nosotros trabajamos con Active. Esto de aquí, con la práctica, van a poder entender qué es lo que hace cada botón y diferenciar. Como nosotros ahorita estamos iniciando, vamos a empezar a programar con ActiveX y ya después vamos a ver cómo sintonizar estos de acá. Ya. Otra cosa, nosotros vamos a utilizar estos ActiveX. Después podemos ver el modo de diseño. O sea, que haga un clic y se activa. Después podemos ver propiedades que le va a desplegar este elemento. Lo voy a cerrar. Si quiero ver código, a un clic y observen cómo lanza directamente al IDE de programación. Estoy haciendo aquí. Voy a ajustar. Ahí está. Lo cierro y después ejecutar desde el cuadro de diálogo. Veamos cómo funciona esto, ¿no?
Si yo quiero insertar, voy a insertar y le voy a decir el primer botón. Hago un clic aquí y lo dibujo. Quiero un botón aquí. Ahí está. Ya algunos dirán, bueno, eso es una forma como insertar una imagen, un picture, como insertar una estrella, ¿no? Y ahí ya vemos que está generado el command button. Esto lo voy a eliminar. Vamos a eliminar estas hojas de aquí que he generado arbitrariamente. Me voy a colocar en la hoja uno y ahí es donde voy a insertar este botón y lo dibujo aquí. Command button. Observen que aquí yo hago un clic aquí, está desactivado. La escuadra con el lápiz, modo de diseño, está desactivado, ¿no? Voy a hacer un clic ahí y observen que el botón se comporta como un botón que yo puedo hacer un clic sobre él. Si lo activo modo de diseño y lo selecciono, observen que se me activa estos círculos, ¿no? Que quiere decir que yo lo puedo ajustar el tamaño, ¿no? Porque estoy en modo diseño. Nuevamente voy a hacer un clic y observen, si está desactivado a un clic y es como si estuviera ese botón, el command button no tiene ningún algoritmo codificado. ¿Ya? Entonces, si está presionado modo diseño, hago un clic y puedo modificar. ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle propiedades y aquí ya se va poniendo más interesante la cosa, ¿no? Observen que estoy modificando las propiedades de este command button directamente desde aquí, ¿no? Habilito el modo diseño, hago un clic y le digo propiedades. Aquí, ¿qué puedo hacer en propiedades de este command button? Puedo, alguien me dirá, lo más interesante, cambiar el color. Una paleta, le digo que va a ser color azul o un color verde. En backcolor, que significa color de fondo, puedo añadir o un sistema. Aquí tienen todos los sistemas o todos los colores que vienen por predefinidos, diferentes estilos, pero nosotros digámosle paleta y seleccionemos un color por ejemplo. Ahora, ¿qué más necesito saber aquí? El nombre. El nombre por defecto viene como command button. Ya, command button significa botón de comando, ¿no? Obviamente, dirán alguien, ¿no? Hagamos un doble clic y aquí, digamos, ese nombre se va a llamar btn procesar. Btn process, o lo que ustedes quieren, procesar. Procesar. Pero, ¿por qué le está poniendo btn? ¿No es mejor ponerle procesar? Ya, ¿por qué? Porque ustedes tienen que ser, se acuerdan que habíamos dicho en la introducción, tienen que ser lo más ordenado posible y también para mejorar su atención y no estén perdiendo tiempo en decir este botón que se llamará o este botón, tienen que empezar a decir que ese elemento es un botón, algo que sea rápido ustedes, es una técnica, ¿no? Botón procesar, ¿qué más necesitan? El caption. El caption es el mensaje. Cada vez que ustedes vean caption significa lo que se va a mostrar. Observen aquí me dice caption, command button. Hacemos doble clic y ahí le ponemos algo referencial para el usuario que va a utilizar este botón. Le ponemos ahí proceso o caso contrario, póngale cálculo o calcular. Enter. Observen cómo se ha cambiado el texto, ¿no? Antes decía command button. Ahora yo estoy cambiando el mensaje y le puedo decir ahí. El color de fondo, por el color. Veamos pues, ¿no? Paleta y pongámosle este color. Es el color del texto, ¿no? Y así pueden ir personalizando ustedes a lo que ustedes eh,
necesiten. La altura, pues ya aquí ya es algo intuitivo, ¿no? Significa la altura del texto, si está alineado a la izquierda, derecha y todas esas cosas. Eso es lo más esencial que ustedes necesitan saber, cómo configurar su entorno de trabajo o sus botones que van a utilizar. Hasta el momento, pues, una gráfica, ¿no? Que no hace nada. ¿Por qué? Porque estamos empezando a configurar, estamos introduciendo en modo diseño y en modo ejecutado. Voy a hacer un clic aquí y observen cuando está desactivado, nuevamente hago doble clic y ese botón no tiene nada predefinido. Otra cosa que también puedo ver cuando aquí propiedades no aparece nada, ¿no? Hago un clic modo diseño y van a ver que cuando hago un clic, esta barra de propiedades se activa, ¿no? ¿Están siguiendo hasta esta parte de ahí? Necesitamos conocer eso porque después vamos a ir empezando a desarrollar más y más detalles. ¿Qué más necesitamos saber? Voy a cerrar esto. Voy a decir en modo diseño. Lo selecciono. ¿Y qué pasa si yo hago, estando activado esto, y hago un doble clic? Observen que al hacer doble clic en modo de diseño, me abre nuevamente el ID de Visual Basic Aplicaciones. Voy a cerrarlo. Modo diseño desactivado. Hago doble clic y no pasa nada. Si lo activo, ahí con un clic, puedo ver las propiedades. ¿Y qué pasa si hago doble clic? Me entra directamente a lo que sería el ID. Voy a cerrar esto en modo diseño y nuevamente doble clic. ¿Qué puedo notar aquí? Puedo notar que me dice el botón procesar, ¿no? El botón procesar ya sabemos que nosotros lo hemos introducido. Hago un clic aquí. Y aparte de eso me dice que ese elemento no te genera nada. ¿Por qué? Porque su private sub se pone esta línea para empezar un procedimiento o una rutina o algo que ustedes quieran procesar. Y con el sub significa la última línea que han terminado, ¿no? Private sub y en sub. Y ese botón procesar significa que ha desencadenado un evento. ¿Cuál es ese evento? Clic. Si ustedes quieren desencadenar otro evento, aquí pueden poner doble clic, presionar una tecla, pasar por encima, que hubo un error. Entonces, el evento que más vamos a utilizar nosotros es evento clic, que no es más que hacer un clic o un doble clic aquí, ¿no? Este es el evento. Entiéndase por evento que es algo, una operación que nosotros hacemos sobre el botón de comando. En este caso, estamos acostumbrados a hacer doble clic. Esto empieza una rutina que va a ser el botón procesar. Cuando presione clic, va a desencadenar. ¿Qué va a desencadenar? Le vamos a decir que me despliegue un MSG Box. Abro paréntesis. Un MSG Box que significa un cuadro de mensaje. Cuando yo introduzco el paréntesis, van a observar ustedes que me va a decir el MSG Box y me está mostrando ayudas, ¿no? Ayudas visuales. Y aquí se imaginarán la IA, como le decía, le dan un prompt. La IA, Cloud, lánzale el prompt a Gemini. Entonces son los mensajes que ustedes le dan a la inteligencia artificial para creación y edición de video, diferentes cosas. Aquí nosotros también le estamos dando un prompt o un mensaje
al entorno de programación del Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese prompt le vamos a decir que nos muestre una caja de texto, por eso el MCGBox. Y el MCGBox vamos a empezar a escribir qué es lo que queremos que nos muestre. Voy a decir el MCGBox, voy a poner entre comillas, le voy a decir hola. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahora eso, me vengo aquí y voy a desactivar modo diseño y voy a hacer un clic o doble clic y observen cómo me ha desencadenado esa acción. Al hacer doble clic, dejando desactivado esto, observen, me dice el MCGBox, que es esto, y me está mostrando el prompt, que sería hola, ¿no? Ese prompt, ¿cómo lo logré? Es aquí. Perdón, no estoy. A ver dónde me perdí. A ver. Voy a ir al Excel. Ya. Aceptar. Voy a activar nuevamente modo diseño. Voy a hacer un doble clic. Ahora, si les pasa a ustedes es porque yo estaba desactivado modo diseño y así lo tenía. Y después, abierto eso, desactivé y por eso no lo veía este MSG y por eso es que me lanzaba las advertencias. ¿Qué quiere decir? Que no podía editar. ¿Por qué? Porque tengo que darle a aceptar, salir, activar y doble clic. Ya, entonces son cositas que van pasando. El MCG Box le había dicho que voy a mostrar ese mensaje hola y le voy a decir que me muestre hola participante o si no hola usuario. El MCG Box me sirve para qué? Para interactuar con el que va a usar la rutina o va a utilizar mi programación. A un clic afuera, desactivo y doble clic. Y observen, el MSG Box me está mostrando hola usuario. Esa es la rutina más simple. Algunos dirán hola mundo. Bueno, hasta ahí no hay un poco de misterio, ¿no? Porque habrán visto que es fácil. Ahora lo que vamos a hacer es introducir un comentario. Cuando estoy empezando a programar y tengo una rutina de 4 líneas de código, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo necesito una ayuda a memoria? Y le voy a poner, este es un comentario. O si no, introduce el valor A, introduce el valor B. Cuando yo pongo este apóstrofe aquí, este aquí es comilla doble y aquí el apóstrofe es un comentario, ¿no? En su teclado tienen que poner el apóstrofe, que sería el que está debajo de el acertijo, al lado derecho de la tecla cero, ¿no? Y observen que el comentario se va, ¿qué es lo que hace? El programa viene, empieza a leer línea uno, línea 2, detecta este símbolo y no lo lee. Pasa a la siguiente línea. Este es un comentario, puedo poner otra línea, nuevamente apóstrofe. Sirve, eh, sirve, sirve para que el programa no lea esta línea. Y enter. Entonces, esas son las formas. Ustedes cada vez que programan van a tener que necesitar o se van a ayudar de comentarios. Algo que diga, hey, aquí introduce el número 1 o si no,
De aquí obtuviste la multiplicación y pasa a la siguiente línea. Entonces, cositas así vamos a ir viendo y vamos a ir empezando a hacer la multiplicación, divisiones. ¿Por qué? Alguien me dirá, ¿por qué vamos a multiplicar? ¿Por qué vamos a dividir? ¿Por qué? Porque en AutoCAD y para hacer operaciones en Excel, ustedes tienen que decir si va a multiplicar o va a dividir. Lo mismo, ¿no? Si tienen una distancia de 2 puntos o un área en el AutoCAD, con el Excel vamos a ir y vamos a leer esa área. O si no, vamos a duplicar su factor de escala de un elemento. Diferentes cosas que para nosotros necesitamos sumar, dividir, restar, ¿no? Pero que son útiles, ¿por qué? Porque estamos empezando a sumar longitudes de línea o rectar longitudes de línea, ¿no? Ese sería el ejemplo y la utilidad de lo que sería, vamos a empezar. Hasta ahí me han seguido. Se puede seguir. Estamos entrando a la programación. Vamos a tardar un poco. Vamos a dividir este curso. Vamos a empezar las 3 primeras clases en programación en Excel. A raíz de que vamos avanzando, vamos a entrar a programación en AutoCAD, los cuales necesito que vayan practicando y si tienen alguna duda lo postean al grupo o lo ponen al grupo del WhatsApp para ser resuelto. Y más que todo va a ser bien dinámico, ¿no? Ejercicio, ejercicio. El problema al 100% va a ser aquí. No va a ser tanto que ustedes aprendan, sino la lógica. A veces un punto, una coma, algo mal escrito va a ser un debug, que es lo que va a hacer, nos va a lanzar un warning, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar bien atentos y para eso vamos a ir acelerando un poco el paso para tratar de abarcar todas las situaciones que podamos y que están programadas en este curso. Si han guardado este archivo, lo cierran y ahora para no perder los cambios le decimos archivo, guardar como, ya sabemos examinar, nos vamos a documentos o la ruta y ustedes le dicen, le asignan un nombre, primer clase, por decirlo. Me dice la gente, ya, no, esto es lo que les pido, ¿no? Observen, me dice, yo le di XLS y me dice las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macro. Le voy a decir no. Y aquí tengo que poner libro de Excel habilitado para macro. Le digo guardar y ahora sí está habilitado para macro, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hubiera ninguna pregunta, vamos a quedar por el día de hoy hasta aquí. El día de mañana vamos a estar viendo más herramientas y siempre tratando de empezar lo más puntual posible para que podamos empezar y cumplir con el desarrollo del curso. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer antes que terminemos? Todo claro, ingeniero. Ya, vamos, gracias por la confirmación. Vamos a quedar por hoy hasta aquí. Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerlo en el transcurso de la clase o si no, al grupo del WhatsApp. Quedamos por aquí. Agradecerle por su asistencia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Gracias.